En 1949, alguien se dio cuenta de que ya no quedaba ninguno, ni uno solo. En las montañas del norte de Coahuila, en la Sierra Maderas del Carmen, el borrego cimarrón, el carnero salvaje que había caminado esos riscos durante miles de años, simplemente había desaparecido. No hubo un último ejemplar filmado, no hubo una fecha exacta. Un día, los biólogos revisaron los cañones, revisaron las cornamentas talladas en la piedra por pueblos que vivieron ahí hace siglos y confirmaron lo que ya sospechaban. El desierto se había quedado en silencio. Y así se quedaría durante medio siglo. Esta es la historia de cómo un animal que México había perdido por completo regresó a esas montañas. De cómo un puñado de borregos capturados a cientos de kilómetros en pleno desierto de Sonora cruzaron el país para repoblar una sierra vacía. Tocaría fondo antes de empezar. Casi fracasa por culpa de algo que nadie tomó en serio al principio, y lo que pasó 20 años después dejaría a los rancheros de la región mirando las laderas sin creerlo. Si una historia así es justo lo que viniste a ver, tómate un segundo para suscribirte. Es la forma en que estos videos siguen encontrando a su gente. Y antes de que sigamos, cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos acompañas. Los leo todos. Ahora sí, vámonos al principio. Para entender lo que se perdió, hay que volver a un desierto que la mayoría de la gente nunca ha visto. El norte de Coahuila no es el desierto plano y muerto que uno imagina. Es un territorio de sierras abruptas que se levantan de golpe sobre el llano, cañones profundos, paredes de roca caliza que arden de color al atardecer. Maderas del Carmen es parte de esa gran cadena que cruza la frontera y se conecta, del otro lado del río Bravo con las montañas de Texas. Es uno de los rincones más salvajes que le quedan al país. 5 ecosistemas distintos apretados en un mismo lugar. Osos negros, pumas, venado bura y durante milenios el borrego cimarrón. El cimarrón es un animal hecho para ese terreno imposible. Un macho adulto puede pesar más de 100 kilos y aún así moverse por precipicios donde ningún depredador se atreve a seguirlo. Trepa paredes casi verticales con una calma que desespera a cualquier puma. Sus cuernos, curvados en espiral, son su firma. En un macho viejo pueden pesar tanto como todos los huesos de su cuerpo juntos y funcionan como anillos de árbol, un registro vivo de cada año que sobrevivió. Cuando dos machos chocan en la época de celo, el golpe de los cuernos se escucha rebotando entre los cañones a cientos de metros. Los pueblos antiguos del desierto lo entendieron perfectamente. Lo grabaron en las rocas una y otra vez, cornamenta tras cornamenta, en sitios de arte rupestre que todavía hoy se pueden encontrar en el oriente de Coahuila y el poniente de Nuevo León. No lo dibujaban solo porque lo cazaran. Lo dibujaban porque significaba algo. Era símbolo de fuerza, de resistencia, de la vida que se aferra a la piedra donde casi nada más aguanta. Era, en el sentido más literal, el dueño de la montaña. Y era, además, una de las subespecies de borrego cimarrón que habitaban el norte de México, distribuidas desde Baja California y Sonora hasta Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Un animal profundamente mexicano, tejido en el paisaje del desierto, mucho antes de que existiera una frontera que lo partiera en dos. Durante generaciones, ver un cimarrón en lo alto de un risco no era un evento extraordinario. Era simplemente parte de cómo se veía el norte, hasta que dejó de serlo. Pero ahí, en esa fortaleza de piedra, algo empezó a fallar. Y no fue una sola cosa. La caída del borrego cimarrón en Coahuila no tuvo un villano único, tuvo muchos, apilados uno sobre otro durante décadas. Primero llegó la minería. La sierra se llenó de campamentos, de gente, de ruido y de armas, y con la gente llegó la cacería sin control. El cimarrón, con esos cuernos espectaculares, era un trofeo demasiado tentador. Se le cazaba sin registro, sin ley, sin límite. Cada macho abatido era un reproductor menos. Después llegó la competencia. Los rancheros metieron ganado doméstico a las montañas.
borregos y cabras que peleaban por la misma comida y la misma agua escasa. Y con el ganado doméstico llegó algo mucho peor que el ganado en sí. Llegaron sus enfermedades. El cimarrón salvaje no tenía defensas contra los males que traían los rebaños domésticos. Bastaba el contacto, bastaba compartir un aguaje. Piénsalo un momento. No hizo falta un cazador para cada borrego. A veces bastaba con que bebieran del mismo charco que una cabra enferma. Un rebaño doméstico podía transmitir en una sola temporada males que la población salvaje jamás había enfrentado y contra los que no tenía absolutamente ninguna defensa. En el mundo del cimarrón, la enfermedad no llegó con colmillos, llegó pastando, mansa junto al ganado. Se sumaron las cercas, kilómetros de alambre levantados para el ganado, que cortaron las rutas que el animal había usado desde siempre para moverse entre aguajes y zonas de pastoreo. Un cimarrón que no puede llegar al agua en la sequía, simplemente no llega. Se sumaron años secos que apretaron todavía más los recursos, y se sumó, con el tiempo, una especie exótica traída de otro continente. El borrego berberisco, originario del norte de África, que competía por el mismo alimento y el mismo espacio que el carnero nativo. Cada factor por separado quizá no habría bastado. La cacería sola, tal vez no. La enfermedad sola, tal vez no. Pero no vinieron solos. Vinieron todos, encimados década tras década, cada uno debilitando lo que el anterior ya había roto. Y una población pequeña, aislada en sus montañas, no necesita un solo golpe mortal. Necesita solo que los golpes no paren, no pararon. Y en 1949 la cuenta llegó a su final. El borrego cimarrón de la Sierra Maderas del Carmen se declaró extirpado, localmente extinto. 0 ejemplares en una de las montañas donde había vivido durante milenios. Borrado de su propia casa, en silencio, sin que casi nadie fuera del desierto se enterara de qué había pasado. Y aquí es donde la historia debería terminar. Un animal más que el desierto perdió y no volvió a ver, solo que, medio siglo después, alguien decidió que no. En el año 2000, una empresa cementera mexicana, Cemex, junto con la organización Unidos para la Conservación, se propuso algo que sonaba casi absurdo: traer de vuelta al borrego cimarrón a una sierra donde no pisaba desde hacía 51 años. No era sentimentalismo, era ecología. Un desierto sin su gran herbívoro nativo es un desierto incompleto. Las plantas crecen distinto, el suelo se comporta distinto. Los depredadores pierden a una presa que era parte del equilibrio. Devolver el cimarrón no era devolver un animal bonito, era intentar reparar una pieza que faltaba en toda la maquinaria de la montaña. Pero había un problema enorme. Si sueltas un puñado de borregos en una sierra abierta, llena de pumas y de osos, no dura ni una temporada. Un cimarrón nacido en cautiverio, sin madre que le enseñe dónde beber y dónde esconderse, es prácticamente un regalo para el primer depredador que pase. Así que la estrategia empezó por lo menos glamoroso posible: una barda. El proyecto arrancó con la construcción de un encierro gigante en pilares en el municipio de Ocampo, 5,000 hectáreas cercadas y protegidas, libres de depredadores. No un corral, un pedazo entero de desierto del tamaño de una ciudad, donde los borregos pudieran reproducirse sin que un puma se los comiera antes de que la población despegara. Faltaba lo más difícil: faltaban los borregos, porque en Coahuila ya no había ninguno. Para repoblar la sierra, había que ir a buscarlos a donde todavía existían, y donde todavía existían era a más de 1,000 kilómetros de distancia, en pleno desierto de Sonora. Entre 2001 y 2002, un equipo de especialistas capturó 48 borregos cimarrones en el desierto de Sonora. No fue sencillo. Capturar a un animal diseñado para huir por precipicios exige helicópteros, redes disparadas, veterinarios y una ventana de tiempo minúscula para que el estrés de la captura no mate al animal antes de trasladarlo. Lo sacaron de varios puntos: de la reserva del Yaqui, de Punta Sirios, de San Ramón y de un lugar que es clave en toda esta historia: la isla Tiburón.
la isla más grande de México, que durante décadas había funcionado como un enorme criadero natural de cimarrones en pleno Golfo de California. Esa isla es, en cierto modo, la razón por la que todavía había borregos que traer. Mientras el continente perdía a sus cimarrones uno tras otro, Tiburón los protegía por pura geografía, rodeada de agua, sin los depredadores ni la presión del continente. De ahí salió parte del capital genético que ahora cruzaría el país para reconstruir una población perdida. 48 animales. Capturados en el desierto sonorense, revisados uno por uno, trasladados con vida más de 1000 kilómetros y liberados dentro del encierro de Pilares, en Coahuila. Un trasplante de casi una población entera, de un desierto a otro, con la esperanza de que echara raíces en una tierra que sus antepasados habían pisado, pero que ninguno de estos animales había visto jamás. Y por un momento pareció que funcionaba. Los borregos se adaptaron al nuevo desierto, encontraron el agua, empezaron a reproducirse detrás de la cerca. La sierra, después de más de 50 años, volvía a tener carneros salvajes moviéndose por sus laderas. Se sentía como el final feliz. No lo era. Y entonces se puso peor. Porque proteger a los borregos dentro de un encierro es una cosa. El verdadero objetivo era otro: sacarlos. Que salieran de la barda y volvieran a vivir en la montaña abierta como lo habían hecho durante milenios. Y la montaña abierta tenía dueños. Maderas del Carmen es uno de los mejores hábitats de puma que quedan en el norte de México, y el puma no discrimina. Un estudio dentro de la misma reserva siguió con collares de radio a un grupo de borregos para medir exactamente qué les pasaba. El resultado fue brutal en su claridad. De las muertes registradas en ese grupo de cimarrones monitoreados, la enorme mayoría, casi 9 de cada 10, fueron obra del puma. Léelo otra vez. Casi el 90%. Ese era el muro contra el que se estrellaba todo el proyecto. No bastaba con traer borregos de Sonora. No bastaba con protegerlos tras una cerca. En el momento en que pisaran la Sierra Libre, un depredador nativo, perfectamente adaptado, empezaría a cobrarles cuota. El cimarrón había sobrevivido a los pumas durante millones de años, sí, pero una población pequeña, recién llegada, sin la densidad ni la experiencia de una manada establecida, es distinta. Cada hembra reproductora que caía se llevaba consigo a todas las crías que nunca iba a parir. El héroe de esta historia no iba a ser un solo borrego. Y por un tiempo no estuvo nada claro que fuera a haber héroe. Este era el punto en que la mayoría de las reintroducciones fracasan. El punto donde los números no cuadran, donde el depredador gana más rápido de lo que la presa se reproduce, y donde, tarde o temprano, alguien firma el acta y admite que no se pudo. La diferencia aquí estuvo en la paciencia y en el tamaño de la apuesta. El encierro de 5,000 hectáreas no era una jaula temporal, era una fábrica de borregos. Mientras afuera los pumas hacían lo suyo, adentro la población protegida seguía creciendo, año con año, generando el excedente que hacía falta para poder darse el lujo de perder algunos y aún así avanzar. La reintroducción dejó de depender de esos 48 animales originales y empezó a depender de los que nacían en Coahuila, ya adaptados, ya locales. Y hubo una decisión más, incómoda, pero necesaria: manejar a los depredadores. Controlar la presión del puma sobre una población todavía frágil, no para exterminar al depredador, que también es parte del ecosistema y también está protegido, sino para inclinar la balanza lo suficiente, durante los años críticos, hasta que los borregos fueran demasiados para desaparecer. Fue lento, fue caro. No hubo un momento único de triunfo, ningún borrego solitario saltando heroicamente hacia la libertad. Hubo, en cambio, algo mucho menos cinematográfico y mucho más real. Una curva que, temporada tras temporada, dejó de bajar y empezó a subir. Y las cifras terminaron contando una historia que en 1949 habría parecido imposible. Hoy, en ese hábitat recuperado del norte de Coahuila, corren alrededor de 250 borregos cimarrones.
De aquellos 48 traídos de Sonora y de todos los que nacieron después, se han liberado más de 100 ejemplares a la montaña abierta, fuera del encierro, en la Sierra de Verdad. Eso convirtió a Maderas del Carmen en la única población de borrego cimarrón en vida silvestre de todo el estado de Coahuila. Un animal que había estado en cero absoluto durante más de medio siglo volvió a ser parte del paisaje, y no llegó solo. El mismo esfuerzo de conservación en esa reserva privada, que supera las 140,000 hectáreas, trajo también de regreso al bisonte americano y al berrendo. Sumadas, esas reintroducciones de fauna que alguna vez estuvo extinta en la región rondan los 900 ejemplares. Los rancheros de la zona, los mismos cuyos abuelos habían visto desaparecer al cimarrón, empezaron a verlo otra vez recortado contra el cielo, en lo alto de las paredes de roca, donde ningún puma lo alcanza. Medio siglo después, el dueño de la montaña había vuelto a su montaña. Y aquí es donde esta historia deja de ser solo sobre un borrego, porque lo que pasó en Maderas del Carmen es un molde. Demuestra algo que se repite en cada rescate de una especie en México, que traer un animal de vuelta casi nunca es cuestión de soltarlo y ya. Es infraestructura. Es un encierro de 5,000 hectáreas. Es capturar 48 ejemplares a 1,000 kilómetros de distancia. Es pelear contra un depredador nativo sin destruirlo. Es dinero privado, ciencia y una paciencia que se mide en décadas, no en temporadas. El borrego no volvió porque el desierto se curara solo. Volvió porque un grupo de gente decidió cargar, durante 20 años, con un problema que no tenían obligación de resolver, y demuestra otra cosa más incómoda: que recuperar una especie es muchísimo más difícil, más lento y más caro que perderla. En 1949 bastó el descuido para borrar al cimarrón de esas montañas. Para traerlo de vuelta hicieron falta 50 años de ausencia y 20 de trabajo. El regreso del borrego cimarrón a Coahuila es una victoria real, pero es una victoria frágil, sostenida a pulso. Una sola población, en una sola sierra, que todavía depende del manejo humano para no volver a caer. El rescate no es una cura. Compra tiempo. No garantiza el futuro. Aún así, cada amanecer, en las alturas de Maderas del Carmen, hay carneros salvajes donde durante 50 años no hubo ninguno. Y eso, en la historia de las especies que México estuvo a punto de perder para siempre, no es poca cosa. Si esta historia te atrapó, quédate. Aquí al lado te dejo el caso del bisonte, que también volvió a estos mismos desiertos después de un siglo entero fuera. Es la otra mitad de lo que está pasando en el norte de México. Dale clic y si todavía no lo has hecho, suscríbete para no perderte el que sigue.